Esta predicación la titulé La tormenta y vamos a comenzar en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 32. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Dice: miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Dios, nuestro Señor Jesucristo, sabía lo que iba a pasar con los discípulos, porque todavía no eran apóstoles. Y está hablando aquí de la muerte que iba a tener Él en la cruz. Cuando Él fue crucificado, se dispersaron cada uno de sus discípulos. ¿Y dónde los encontró Jesús cuando resucitó? Los encontró en el río o en la mar pescando. Tuvo que tener ese encuentro Jesús de nuevo con ellos para que a través de un encuentro glorioso con nuestro Señor se volvieran en pos de Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Porque como que ya había muerto Jesús y como que pues vamos a tomar cada quien el compromiso o nuestro trabajo que hacíamos. Y ese no era el plan y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor tenía un plan y un propósito que cumplir en la vida de cada uno de ellos, ¿sí? Y nuestro Señor, cuando comienza a trabajar en la vida de tal o cual persona, cuando esa persona pone el barro en sus manos o comienza a caminar en su voluntad, Dios va a caminar con él. Dios va a terminar la buena obra. O sea, Él no deja nada a medias, ¿sí? Pero nosotros también tenemos que tomar decisiones. Y vemos lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, les estaba hablando a cada uno de sus discípulos, ¿sí? Mas sin embargo Jesús dice: no estoy solo, porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y ya no somos dos, somos una sola carne, ¿sí? Y así es como debemos de vivir nosotros como iglesia, vivir en un mismo espíritu, honrando, exaltando, glorificando a nuestro Señor, porque Él es el que todo lo hizo y por Él estamos aquí con vida. Por Él estamos hoy en este momento aquí dándole gracias a Él, porque Él así nos lo ha permitido, para que se vaya cumpliendo el plan y el propósito por el cual Él nos ha salvado y nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús. No solamente es salvarnos, no. Él tiene un plan y un propósito que cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que tener una relación y una comunión para ir discerniendo cuál es ese plan y cuál es ese propósito que nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Sí. Ella le estaba hablando de la resurrección, ¿sí? Y cada uno de nosotros, cristianos o no cristianos, vamos a tener aflicciones. Vamos a tener pruebas, van a venir tormentas a nuestras vidas, pero con nuestro Señor Jesucristo vamos a ir avanzando. Esas aflicciones, esas pruebas o esas tormentas, con Jesús vamos a ir avanzando. Si estamos establecidos en la roca inconmovible, Él nos va a dar, juntamente con la prueba, Él nos va a dar la salida. Si nosotros no estamos edificando en la roca, nosotros vamos a ser los que vamos a pagar las consecuencias de no hacer su voluntad, de no caminar en su verdad, ¿sí? ¿Qué persona no tiene aflicciones en este mundo? Todo ser humano tiene aflicciones, todo ser humano tiene pruebas, todo ser humano. No importa raza, no importa ideología. Cada uno de los que estamos aquí tenemos pruebas.
Pero con Jesús es más fácil pasar esas pruebas. Con Jesús es más fácil pasar esas aflicciones. La aflicción te entristece. A veces la prueba te va a desanimar. Pero si no hay pruebas en tu vida, ¿cómo va a haber crecimiento espiritual sobre tu persona? Las pruebas y las aflicciones es donde nuestro Señor te está probando. Y es donde Él te está fortaleciendo para irte capacitando y darte eso es lo que Él tiene para tu vida. Sin pruebas, pues no hay nada. Si nosotros no tenemos pruebas, si nosotros no tenemos aflicciones, somos una persona que no tenemos resistencia. Y las pruebas son los que nos van a hacer que nosotros seamos fuertes, que podamos resistir esa prueba que nuestro Señor permite. Veamos cómo nuestro Señor permitió que viniera esa prueba sobre Job, pero no lo dejó solo. Y así permite en la vida de cada uno de nosotros, pero para darnos el crecimiento y para darnos lo que Él tiene para cada uno de nuestras vidas, para nuestras familias. Veamos a Job, que no lo dejó igual, le dio lo doble. Pero lo probó y lo dejó así. No, a final de cuentas lo sanó, porque esa era la voluntad de nuestro Señor. Entonces la prueba es la fortaleza que tú vas adquiriendo espiritualmente. Una persona sin pruebas, cuando viene la prueba, luego se desanima. Cuando viene la aflicción, rápido se retira ahí al mundo. Dice que Él nos prueba como el oro. Él tiene que sacar toda la impureza que hay en la vida de cada uno de su pueblo. Y cada quien debe saber qué es lo que hay. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que hay. Y nuestro Señor no te lo va a remover, te lo va a quitar. ¿Sí? Si te manda una prueba, si te manda una aflicción o viene una tormenta sobre tu vida, es porque quiere hacerte mejor. Es porque te está preparando, te está capacitando para lo que Él ya tiene para tu vida. Una persona, si no está preparada, no puede recibir nada. Siempre va a ser como un niño. Y nosotros no somos niños. Dentro de Jesús, Jesús forma carácter. Y el carácter, a través del carácter vamos a tomar decisiones. Una persona sin carácter es una persona sin decisiones. Vemos cómo Jesús dice que es amor, sí, Él es amor. No que tiene, Él es el amor verdadero. Pero vemos cómo cuando entró al templo, cómo volteó las mesas de los cambistas. Tenemos que tener ese celo de nuestro Señor, no que seamos malos. Tenemos que tener ese celo para honrar a nuestro Padre. Y si vemos algo que no está correcto, tenemos que desarraigarlo y desecharlo en el nombre de Jesús. Eso no es que sea malo, es ser que tenga yo carácter. ¿Sí? Porque eso es lo que hace Jesucristo. Forma carácter, forma hombres hambrientos y violentos. No personas duras, no. Personas esforzadas, personas decididas, capacitadas. Y vemos cuando terminó la obra de nuestro Señor Jesucristo en la vida de los discípulos. Ya después no fueron discípulos, fueron apóstoles, fueron perseguidos, fueron encarcelados, los golpearon y desistieron. Continuaron. Nuestro Señor formó el carácter en la vida de cada uno de ellos. Y sufrieron por hacer la voluntad de nuestro Señor. Ellos no sufrieron por estar caminando en el mundo, en la inmundicia, como hoy en día la iglesia camina. O sea, vas a sufrir las consecuencias. Y si estás caminando en el mundo, si viene una prueba y una aflicción, es porque Dios te está diciendo ahí: ya es hora de que tomes el compromiso.
Ese compromiso que un mes o un año o 10 años tomaste conmigo. ¿No te acuerdas? ¿O el mundo ya te atrajo una vez más? Porque el mundo siempre te va a atrapar si tú no estás cimentado en la roca inconmovible. Siempre te va a arrastrar a los deseos de tu carne. Y con nuestro Señor siempre vamos a ir avanzando. Con nuestro Señor no se trata de correr, con Él se trata de ir caminando. Pero cada paso que estemos dando, estemos bien cimentados y arraigados en la roca inconmovible que es Jesucristo nuestro Señor. Todavía aquí no estaban cimentados en esa fe. Los encontró pescando. Y cuando vio Pedro a Jesús, que dijo, apártate de mí, no soy digno. O sea, lo miró hasta desnudo y se sumergió. Pero tenían que tener un encuentro con Dios. Y todas esas personas, todos esos grandes hombres de Dios que tuvieron un encuentro, jamás se apartaron de Él. Excepto el que estaba ya predestinado para que fuera a donde tenía que ir, que fue Judas Iscariote. Pero nosotros no somos de esos. Vemos como Él siempre fue una persona que robaba. Y nunca hubo en su corazón arrepentimiento. Nunca hubo en su corazón arrepentimiento. Era el que traía el dinero. Él sustraía el dinero. Él no se arrepentía. Y así hay mucha iglesia que está dentro de él, pero no se arrepiente de sus pecados, de sus malas decisiones. Y va a venir la tormenta y después no te estés quejando. Va a venir la prueba, va a venir la aflicción, ¿sí? Y después no estemos con que Señor, no. Mejor arrepiéntete, arrepintámonos para alcanzar la misericordia de nuestro Señor. Dice, anímense. Yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está enseñando nuestro Señor? Si Él venció, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que vencer. Eso es lo que me enseña su palabra. No que Él venció y yo voy a ser derrotado. No. Anímense, es parte del esfuerzo, y eso fue lo que le dijo nuestro Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente, que este libro de la ley no se aparte ni de día ni de noche, y todo lo que emprendes serás prosperado y nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Si Él está con nosotros, ¿quién contra vosotros? Hay que vivir la palabra, porque la palabra es la que nos va a llevar a otro nivel, a otra dimensión. Entonces aquí todavía no estaban cimentados y arraigados, estaban en un proceso de enseñanza, ¿sí? Pero todavía no tenían la seguridad ni la certeza, aunque ya tenían tiempo que Jesús lo estaba enseñando. Imagínate hoy en día cómo está la iglesia. Si Jesús, que los estaba enseñando, ¿dónde los encontró? O sea, ya murió Jesús, pues ahora vámonos a nuestras labores. Imagínense cómo está la iglesia. Si nosotros no formamos un altar, si nosotros no establecemos y honramos a nuestro Dios, si no nos consagramos para nuestro Dios, imagínate de qué manera está caminando la iglesia. O sea, no es algo que esté hablando fuera de órbita, no, es algo que está aconteciendo hoy en día en la iglesia. Nada más hay que pedirle que Dios abra nuestros sentidos espirituales. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que ya tenía Jesús con ellos? Mas sin embargo, todavía les estaba diciendo:
¿sí? Me van a dejar y se van a ir a sus casas. Y cuando se vayan a sus casas van a tener que trabajar. ¿Cuál era el oficio de ellos? Pescadores, unos recaudadores. Pero unos de unos y de otros se habían apartado de Jesús. Y Jesús volvió a tener ese encuentro con ellos, para que desde ese momento buscaran y siguieran a Jesús. Y así tenemos que ser nosotros. En la medida que nosotros tengamos una relación y una comunión y establezcamos un altar, esa va a ser nuestra fe. Y Él, vengan las pruebas, vengan las aflicciones, Él nos dará juntamente la salida con ellas. Porque es el crecimiento que va a venir a nuestra vida espiritual. O sea, ellos lo dejaron así, se fueron. Pero vieron lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesús. Lo levantó de entre los muertos y Jesús se les tuvo que aparecer. Entonces ellos vieron y lo vivieron todo. Ellos vieron cuando lo crucificaron. Ellos vieron cuando lo sepultaron. Y ellos vieron cuando resucitó. Entonces ya no tenían otra alternativa más que hacer la voluntad de nuestro Señor. Y nuestro Señor lo está enseñando en sus palabras para que nosotros también seamos de ese sentir. ¿Sí? No estar jugando a la iglesia, no estar jugando al pecado, porque el día de mañana las aflicciones pueden llegar a tu vida y te pueden causar tristeza, te pueden causar una desgracia. ¿Sí? Y la culpa no es de nuestro Señor, la culpa es de nosotros mismos. Vayamos a Mateo capítulo 14, versículo 25. Y esto es lo que Jesucristo también hizo con los discípulos. O sea, un encuentro más. Y vemos cómo Dios va preparando, va capacitando a lo que toma en sus manos. Dice el 25, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Aún que los acababa de dejar, porque ellos estaban en la barca y Jesús se había quedado todavía con las multitudes. Y cómo de un momento a otro la mente del ser humano es tan volátil cuando no está cimentada y arraigada en la roca inconmovible que es Jesús. Hablaron de un fantasma, no hablaron de Jesús. ¿Sí? Cuando nosotros no estamos arraigados en la roca inconmovible, ese tipo de mentalidad tenemos. ¿Por qué? Porque la fe no está cimentada y arraigada en nuestras vidas. Sí. La fe es fundamental en la vida del cristiano. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vas a tomar sus promesas si no tienes fe? ¿Cómo vas a creer a sus promesas si no tienes una relación y una comunión? Tú lo que oyes, eso es lo que haces. Lo que piensas es como actúas. Entonces Jesús en tu vida es tu persona. ¿Y aquí es Jesús o eres tú? Aquí no hay de más. Jesús en tu vida o tú solo. Dice el 28. Esto es lo que le dice Pedro. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. ¿Sí? Mándame, dice, mándame. Dice el 29. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. El 30. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. 31. Enseguida Jesús le tendió la mano
y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le faltaba fe. Estaba en un proceso. ¿Sí? Y nosotros no tenemos que estar en ese proceso ya. Nosotros tenemos que decidir de consagrarnos y entregarnos a Jesús para que Él haga lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en el mundo entero. Si nosotros no tomamos decisiones, no esperes que Jesús la tome por ti. No, la fe es lo que te va a dar el carácter para que tomes decisiones. Sin fe eres una persona sin carácter. Estaba en un proceso, Le dijo, hombre de poca, no dice que no tenía, dice, hombre de poca fe. No está diciendo no tenías fe, no. Tenía fe, pero no tenía la fe suficiente para hacer lo que Él mismo dijo. Dijo, mándame que vaya yo a caminar ahí. Si Él tuviera la fe cimentada al 100%, Él podría haber caminado sin problemas como Jesús. Pero como no tenía la fe todavía plena, completa, por eso vio hacia el agua, y ¿qué pasó? Empezó a hundirse. Y en la medida que tú veas con tus ojos naturales, eso es lo que te va a ocasionar. Te vas a hundir, te vas a tropezar, vas a fracasar y después te vas a desahuciar. Pero no es Jesús. Uno es el responsable, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener fe. Dice su palabra, como un grano de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, quítate y échate a la mar. ¿Sí? Y se iría, literalmente se quita. ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu tormenta? Pues si tienes fe, lo puedes realizar. Y nosotros tenemos que tener la vista puestas en el autor y consumador de la fe. Su nombre es Jesús de Nazaret. Él no está aquí en el mundo, Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? Porque cuando tú tienes tus ojos puestos en Jesús, menos vas a tropezar, menos vas a caer. Pero la persona que está viendo con sus ojos naturales y aunque está dentro de la iglesia, va a tropezar, va a haber aflicciones a cada momento, habrá pruebas, habrá aflicciones, pero no es de continua una tras otra, no. O sea, va a ser de tiempo en tiempo, porque eso es lo que nos habla su palabra. Hay tiempos y hay temporadas en las cuales nuestro Señor te quiere dar otro crecimiento espiritual a tu vida. Que seas una persona madura espiritualmente, que confíes plenamente en Jesucristo nuestro Señor, y no que confíes en lo que tus ojos están viendo. ¿Por qué dudaste? Dice la palabra. La duda es igual o similar a la incredulidad, igual al pecado. Dice la palabra que Jesús no pudo hacer milagros por su incredulidad. No dice que no quiso, no pudo. Y habla de Jesús. Dijeras de tu persona, de cualquier, dijeras, pues somos seres humanos. Pero hablar Jesús a través de su palabra de esa manera, porque Dios no puede obrar en la vida de una persona incrédula. Tenemos que reconocer nosotros que Él es el Dios soberano y sobre todo, y que Él va a hacer lo que Él le plazca. Nosotros no podemos contender con su palabra, ni estar en contra de su palabra. Tenemos que vivir su palabra y someternos a su palabra.
Cuando tú tienes poca fe, ¿qué es lo que produce en tu vida? Duda. Duda. En otras palabras, si tú no tienes una relación y una comunión, ¿qué es lo que va a haber en tu persona? Tienes una fe no cimentada, tienes poca fe, y esa poca fe te va a llevar a que dudes. Pero si tienes una relación y una comunión, tu fe se va a cimentar y radicar en la roca. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En una relación y una comunión, no en una religión y una tradición. Y él mismo provocó esto. Era una persona decidida, Pedro. Estaba aprendiendo, estaba creciendo. ¿Por qué? Porque estaba con el maestro de maestros. Y nosotros debemos de aprender de él. Este es un testimonio vivo de un encuentro de Jesús con Pedro. Y lo mismo podemos tener tú y yo con nuestro Señor. Todos, como iglesia, podemos tener esa relación. Envíame, llévame, dame. Porque si no, tú no tomas decisiones, ¿cómo va a haber crecimiento en tu vida espiritual? ¿Cómo? La prueba es la que te va a capacitar, es la que te va a fortalecer. Y el día de mañana venga lo que venga, pase lo que pase, tú vas a estar, mira, firme, cualquier decisión, en cualquier circunstancia, no importa. Así podrá venir la aflicción, la tormenta o la prueba. Mayor es nuestro Dios que la prueba y que la tormenta. Y al que cree todo le es posible. Nosotros debemos creer a ciegas. Que Él es el que nos cuida, que Él es el que nos protege, que Él es el que nos provee, que Él es nuestro doctor, que Él es nuestro padre. Tenemos que creerlo. Porque al que cree todo le es posible. Y tenemos al Dios de los imposibles. Su nombre es Jesús. Pues si Él lo hizo todo. Para Él no hay nada imposible. No te hizo a ti, no me hizo a mí, no hizo al mundo entero. Entonces, ¿por qué estás dudando? ¿Por qué quieres confiar en lo que el hombre hoy en día está sacando? Cuando Él es la solución a cada una de nuestras necesidades. Las que vengan y las que vendrán, o las que están y las que vendrán. Él es nuestra necesidad. Vayamos a Hechos capítulo 12, versículo 5. Y eso es aquí cuando tenían a Pedro en la cárcel. Dice, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué hacían los hermanos? Porque antes no estaban en la iglesia, se reunían en casas. Y estas hermanas estaban unidas en un mismo espíritu, en un mismo sentir. ¿Orándole a quién? A nuestro Dios. Intercediendo por quién? Por Pedro. Y esa es la oración eficaz del justo. La oración tiene poder. ¿Sí? Una iglesia sin oración es una iglesia sin poder. Y igual pueden estar toda la semana. Si no hay oración, no hay poder. Dios te va a respaldar a través de que seas un adorador, un intercesor, un predicador, un hacedor, no nomás un oidor. La iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Constantemente y fervientemente, o sea, estaba a tiempo completo, día, tarde, noche, se despertaban y lloraban, dormían y yo creo que estaban dormidos y orando. Habla de ferviente.
O sea, eran unos hermanos realmente entregados y consagrados a nuestro Señor. Y mira lo que produce estar en un mismo sentir y en un mismo espíritu y estar intercediendo por lo que queremos. Dice el 6, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. El 7. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Fíjate lo que provocó la oración. Que Dios enviara un ángel. ¿Para qué? Para que libertara a Pedro. O sea, iba a ser enjuiciado por Herodes. ¿Para qué? Pues la finalidad de Satanás es matar a cada hijo de nuestro Señor. Pero cuando tú estás haciendo lo correcto dentro de su voluntad, no importa la prueba, no importa la aflicción, Dios te va a dar la salida. Y vemos cómo la iglesia estaba intercediendo por Pedro y cómo Dios nuestro Señor le respondió a través de su mensajero. Dios te tiene que responder cuando tú le respondas a Él, cuando tú te consagres a Él, cuando tú camines en su verdad y en su voluntad. Eso es lo que anhela nuestro Señor de cada uno de nosotros. Que veamos la gloria de nuestro Señor, que seamos testimonio delante de Dios y delante de los hijos de los hombres. No dice que el ángel se las quitó, no, las cadenas se le cayeron. Vemos la gloria de nuestro Señor Jesús, el poder y la magnificencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que hoy en día necesitamos nosotros como iglesia. Porque estamos perdiendo el tiempo, mi amado. Y dice su palabra que aprovechemos cada momento, porque los días son malos. Y vemos cómo la iglesia estaba intercediendo fervientemente, día con día. ¿Cómo lo está haciendo hoy en día la iglesia? Los tiempos que tiene de reunión, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Están orando? ¿Están intercediendo por nuestra nación, por nuestra ciudad? Pues nada más ve cómo está la ciudad donde habitas. Y ese es el resultado de lo que ha dejado de hacer la iglesia. Porque dice su palabra, que uno hará huir 1000 y 2 a 10,000. ¿Te imaginas si nos ponemos en un orden y en un mismo plan y en un mismo propósito y en un mismo espíritu? ¿Qué no haríamos para que nuestra ciudad, nuestra nación fuera diferente? Y nosotros somos los responsables y los causantes de hoy en día cómo está nuestra nación. Nosotros somos la sal de la tierra, mi amado. Somos la luz del mundo. ¿Realmente somos luz? ¿Por qué no reflejamos a Jesús? ¿Por qué no intercedemos por nuestra nación? Para que Dios venga y obre a través de la fidelidad que hay en sus hijos y en su pueblo. Dice el 8, le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. O sea, todavía no se terminaba de despertar completamente él. Todavía cuando estás bien dormido te dicen levántate y como que póntelas y ahí vas caminando. Todavía entre dormido. O sea, él pensaba que todavía era una visión. Pero Dios no le estaba dando la revelación de la verdad, de la justicia divina de nuestro Señor. Y lo más fundamental que digo, sígueme. Escuchen la palabra, sígueme, le dijo el ángel.
Y nosotros debemos de seguir a Jesús. Queremos su bendición, síguelo, búscalo. Y cuando lo encuentres, no lo sueltes. Queremos que todo llegue a nuestra casa. Nosotros tenemos que esforzarnos por buscarlo, por seguirlo y por agradarlo. Porque de nada sirve seguirlo si estamos haciendo lo que nosotros queramos. Así nuestro Señor no trabaja. Queremos su bendición. Hay que consagrarnos y hay que seguirlo de todo corazón. Dice el 10, pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron, caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Ya lo dejó solo. Se le cayeron las cadenas. El ángel le dijo, sígueme, y Pedro lo siguió. Cuando lo siguió, se abrieron las puertas. ¿Cuántos hay? Y salieron a la ciudad. Y fue en el momento cuando Pedro alcanzó a ver que ya no era una visión, que era una realidad y que era una verdad. Dice el 11, entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. ¿Qué esperaba Herodes y el pueblo judío? Querían matarlo. Y él estaba en medio de una prueba porque estaba aprisionado y estaba encarcelado. Pero dentro de la prueba Dios te va a dar la salida, mi amado. Si tú confías y haces las cosas correctamente delante de Dios, Él lo va a hacer. Si tú no desistes de caminar en su voluntad, no importa la prueba, ¿sí? Y junto con la prueba viene la bendición. Si tú resistes la prueba, después viene la bendición, después viene la provisión y el crecimiento espiritual sobre tu vida. Estas pruebas le estaban ayudando a Pedro a estar más firme y estar más seguro. O sea, ¿cuántos encuentros tuvo Pedro con Jesús? A él fue el que se le apareció cuando estaba en el pescando. A él fue el primero que lo vio. En lo de la barca también, Pedro. En este encuentro que tuvo allá en la prisión, en la cárcel, otro encuentro más. Y eso nos confirma el poder y la gloria de nuestro Señor en la vida de cada uno, de aquellos que realmente está hablando de discípulos. No de una persona cualquiera, no. Habla de discípulos. ¿Sí? Y el discípulo es el que toma su cruz y lo sigue. Simple y sencillamente así. No se trata de que yo digo que soy un cristiano cuando sigo haciendo lo que yo quiero. Eso no es cierto, eso no es una mentira. Porque si yo soy su discípulo, es porque yo me voy a someter a su voluntad y caminar en su verdad. Fíjense lo que... Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel. Completo, ya estaba pleno, tenía la seguridad, tenía la certeza de que Dios fue el que envió a su ángel. Y así como lo envió para que lo sacara de la cárcel, así va a enviar a un ángel para que te libre de la prueba, mi amado. Dios utiliza a sus ángeles para que vengan en pos de su pueblo, en medio de la prueba, en medio de la tormenta. Veamos el libro de Daniel, también cuando Daniel estaba orando y ayunando, mi amado. ¿Quién fue el que le dio la noticia? ¿Fue Jesús? ¿Fue el ángel, mi amado? ¿Sí? ¿Qué le dijo? Tus oraciones te han sido escuchadas, tus peticiones han sido concedidas.
¿Qué oras a tu Padre? ¿Qué le oras hoy en día? Porque las oraciones que deben de salir de nuestro boca y de nuestro corazón, Dios las tiene que escuchar y Dios tiene que enviar su bendición sobre nuestras vidas. Por eso habla que la oración del justo es poderosa y es eficaz. Y decirle al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Todo tenemos que alinearlo en su verdad. No como nosotros queramos. El pueblo judío esperaba matar a Pedro, que lo crucificaran, pero Dios tenía otro plan. Y ese plan se tuvo que llevar hasta el final. Y eso es lo que yo creo a través de su palabra. Tendremos aflicciones, tenemos pruebas, pero juntamente con la prueba Dios nos va a dar la salida. Y gracias a Dios que nos ha dado la salida una vez más. Y estamos aquí para no desistir. Ahora con mayor fervor vamos a hacer su voluntad. ¿Sí? Porque a eso hemos sido llamados. ¿Sí? A hacer su voluntad. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 24. 7:24 de Mateo. Y esto dice la palabra. Dice, por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Habla de una persona prudente, es una persona sabia, es una persona inteligente, es una persona que tomó la decisión correcta y perfecta. ¿Sí? Una persona necia es la persona que toma una decisión que el día de mañana le va a traer una situación o una tragedia a su vida. Por eso nos está hablando aquí. Construyó su casa sobre la roca. O sea, yo me pongo como barro en las manos de la roca que es Jesús. En las manos del alfarero que es Jesús. Y si yo establezco mi casa en la roca, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Porque mayor es Él que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Lo que está en sus manos, dice su palabra, nada ni nadie lo puede tocar. Ese es el concepto que debemos de tener nosotros como cristianos y como sus hijos. No confiar en lo que está diciendo el hombre, no confiar en lo que está diciendo el mundo, lo que están hablando la ciencia, no, eso no. Lo que nos está enseñando nuestro Señor. En eso debemos de poner nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro todo. Dice el 25. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Vinieron aflicciones, vinieron pruebas, vinieron necesidades, vinieron tempestades. ¿Y qué pasó? Tu casa permaneció. ¿Por qué? Porque estaba cimentada en la roca inconmovible. Tendremos pruebas, mi amado. Todo el mundo. No hay ser humano que no tenga una prueba. No hay ser humano que no tenga una aflicción. No hay ser humano que no viva una tormenta. ¿Sí? Pero con Jesús, Él nos va a dar la salida. Y nos va a dar eso es lo importante y fundamental. Que cuando viene la prueba en nuestras vidas, cuando viene la tormenta, Él nos da la salida. Y juntamente con la salida, nos da el crecimiento espiritual. Y nos da la bendición que es la que enriquece y no añade tristeza. Porque en la medida que tú estás creciendo espiritualmente, tú ya no eres un niño, tú ya eres una persona madura y ya estás preparada y capacitada para recibir la bendición que es la que enriquece y no añade tristeza. Nadie va a depositar la bendición en un niño. Nadie. Nadie. Eso es lo que debe de entender la iglesia. Nadie. Y tampoco es nuestro Señor Jesús. Nosotros tenemos que crecer a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús de Nazaret.
Y ese crecimiento solo lo da el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando estemos haciendo su voluntad. Con Jesús nada se queda igual. Con Jesucristo vamos creciendo, vamos aprendiendo. Es que aquí en este mundo es de pruebas. ¿Sí? Y aquí el Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo no te va a guiar a que tropieces. No te va a guiar a que hagas lo que no le agrada. Él te va a guiar siempre a lo bueno, a lo agradable y a lo perfecto. La carne siempre te va a llevar por otro sendero. Y es donde cada uno de nosotros debemos de examinar nuestra vida. Porque aquí se trata de examinar nuestra vida cada uno de nosotros. Porque nuestro Señor sabe plenamente quiénes somos cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que saber también quiénes somos realmente. ¿Sí? No vivir con engaños, no vivir con argumentos ni con mentiras. Vivir en la verdad, caminar en la verdad y terminar en su verdad. No vivir una vida de hipocresía. Tenemos que tomar decisiones. Y la decisión que hoy tomes, ese va a ser el resultado de tu presente, de tu futuro y de tu final. Arrepiéntete si tienes que arrepentirte. Y si estás haciendo las cosas bien, hazlas mejor. Porque el día de mañana van a venir mayores bendiciones a tu vida. Y si ves que no está saliendo la bendición, no está llegando, arrepiéntete de tu vida que llevas, de tus decisiones o de tus pecados. Porque a veces tomamos decisiones equivocadas, no pecamos, pero tomamos decisiones equivocadas y esas nos traen aflicción. Pero muchas veces por el pecado también, que generalmente eso es lo que se visualiza en la persona. Así de que el que está cimentado en la roca no pasa nada. Y aunque estuvimos a punto de morir, aquí estamos una vez más en el nombre de Jesús, a un pasito de estar allá bajo tierra. Por la gracia de Dios estamos aquí. Y yo no voy a confiar en el hombre, yo voy a confiar en Dios, mi Padre Celestial. Y cada quien es su fe. ¿Sí? Cada quien va a pasar pruebas, van a venir aflicciones, van a venir tormentas, y yo sé que nuestro Señor me va a dar la salida juntamente con la prueba. Así como nos la dio unos 2-3 meses atrás. Si el día de mañana se viene otra aflicción, otra prueba, de esas mismas nos sacará, para que se cumpla su plan y su propósito, por el cual Él nos ha llamado, Él nos ha salvado a tener comunión con su Hijo Jesús. Y vamos a ir terminando en Deuteronomio capítulo 32, versículo 1. Y dice la palabra de nuestro Señor: escuchen cielos y hablaré, oye tierra las palabras de mi boca. Fíjense lo que está hablando nuestro Señor, el Padre de la gloria. No está hablando del cielo, está hablando de cielos. Porque allá en los cielos también hay vida. En los aires hay vida, espíritus inmundos y malignos, en la cual nos está hablando de Efesios, que la lucha no es con carne ni con sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, con espíritus inmundos y malignos. ¿Dónde se mueven esos? En las regiones celestes, en los aires, en los cielos. Por eso está hablando cielos. ¿Sí? En el trono de la gracia están los ancianos, están los ángeles, están los arcángeles, están los serafines, están los querubines. Hay vida, y por eso está hablando, ¿sí? En ese orden que Él estableció.
Escuchen cielos y hablaré, oye tierra las palabras de mi boca. O sea, tanto los que están en el cielo como que los que están en la tierra tienen que escucharlo. Dice el 2, que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío. Y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre las plantas tiernas. Cuando la lluvia desciende, ¿qué es lo que produce? Produce vida. Las plantas tiernas ya no van a ser plantas tiernas, van a fortalecerse y van a crecer. Y eso es lo que debe de haber en la vida del cristiano. Su enseñanza nos tiene que dar el crecimiento, el entendimiento y el discernimiento de lo bueno y de lo malo. No es estar aquí nada más por estar. Si tú no escuchas, si tú no prestas atención a la enseñanza de tu Padre, el día de mañana cada quien va a pagar sus consecuencias. Muchos puede ser que no puedan ver un nuevo amanecer. Muchos puede ser que estén postrados en una cama, paralizados, no porque Jesús los quiera tener así, no. Porque no prestan oído, porque no escuchan la enseñanza del Evangelio del Reino. Y si nosotros nos vamos a la palabra, Juan, que tuvo la revelación en la isla de Patmos, siempre habla de esa palabra. El que tenga oídos que escuche lo que el Espíritu Santo va a enseñar. El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar, nos va a encauzar, nos va a empoderar y nos va a guiar a toda verdad. Si nosotros no prestamos oído a la enseñanza del Evangelio del Reino, nosotros no estamos haciendo nada. Y vamos a vivir una vida, tristemente, con todas las necesidades que el mundo tiene. Nosotros no podemos ni debemos de vivir como el mundo vive. El mundo está viviendo y el mundo está sobreviviendo. Nosotros debemos de vivir de su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que nuestra fuente de trabajo no nada más con como que, pues alcancé a salir la semana y se llegó la otra y otra vez, no. Que nosotros vayamos atesorando sus bendiciones, que son las que enriquecen y no añaden tristeza con ella. Que vivamos una vida plena, que disfrutemos cada día de sus alimentos que deposita en nuestra casa, en nuestra mesa. Cuando nosotros prestamos oído a sus enseñanzas, va a venir crecimiento a nuestra vida espiritual. Y en la medida que tú vayas creciendo espiritualmente, que ese es el que lo hace Jesús en tu persona, tú eres la persona que está siendo preparada para recibir su bendición. Si tú no creces, yo te tengo que decir que tú vives de tus fuerzas. ¿Sí? Porque el mundo vive en sus fuerzas. Trabaja y recibe su salario. Pero todo lo tira en saco roto. O sea, no hay provecho de nada. No produce nada. No crece nada. No edifica nada. Y nosotros no. Nosotros tenemos que cimentarnos y arraigarnos en Jesús. Dice, como lluvia abundante sobre plantas, lluvia abundante, así debe de caer y debe de entrar en nuestro corazón su enseñanza. ¿Sí? Porque si nosotros la atesoramos en nuestro corazón, ¿cómo va a llegar? Es abundante. Nuestro Señor nos bendice de una manera sobreabundante al 100 por 1. Y eso es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Siempre va a haber dificultades en este mundo. Mientras estemos en este mundo, vamos a padecer, vamos a tener dificultades. Pero sí he entendido y comprendido que muchas y la gran mayoría de los problemas los hace el ser humano. ¿Sí? Porque se comprometen en cosas que no pueden resolver. ¿Sí? Toman compromisos que no pueden sacar. Y ese compromiso después se vuelve un problema. Y ese problema después se vuelve una tormenta, una aflicción, de que no encuentras la salida, cómo solucionarlo. Pero eres tú
no es Jesús. ¿Sí? Muchos de los problemas, muchas de las aflicciones, muchas de las tormentas que está viviendo hoy en día la iglesia es a causa de las malas decisiones. No de los pecados, no estoy hablando de pecados. Estoy hablando de las malas decisiones. Si yo me comprometo en una casa y el día de mañana no tengo para sustentarlo, ¿qué? Ya me metí en un problema. Y ese problema, si no lo resuelvo, a rato se va a venir una aflicción, se va a venir una tormenta y me voy a encontrar de una manera todo estresado. Por un lado. Y por el otro es estar pecando. ¿Sí? Por uno y por otro van a venir las aflicciones, van a venir las pruebas, por eso tenemos que tener una mente abierta, llena de la luz de Jesús. Nosotros no podemos comprometernos con cosas que no podamos, porque si tú te comprometes en una cosa, aunque puedas, tú ya te estás comprometiendo y haciéndote esclavo de esa tal persona o de tal empresa. Nosotros, Dios nos hizo libres y como tal nosotros debemos de mantenernos en libertad. Si Dios nos bendice hoy, pues hay que comprar lo que tenemos. Si Dios nos da el día de mañana, pues hay que ir juntando y comprar lo que queramos. Y vivimos una vida en paz, no una vida atormentada, una vida llena de aflicciones. El ser humano se ha encargado de eso, no porque Jesucristo lo quiera, es porque su mente no ha sido ejercitada y no ven el porvenir, viven a su diario vivir. Nosotros estamos viviendo el presente, pero visualizando nuestro futuro y nuestro final. Y en la medida que tú veas tu final, menos vas a tropezar. ¿Sí? Tenemos que entender la palabra de nuestro Señor como aguacero sobre el pasto nuevo. ¿Cuántos cristianos nuevos han llegado a la iglesia? ¿Cuántos? Y la lluvia está cayendo, el rocío está llegando. Si con el rocío de la madrugada crece la hierba, con el rocío de cada mañana crece la hierba. Dios le da el crecimiento a la hierba. ¿Qué será cuando desciende la lluvia? ¿Qué será cuando desciende el aguacero? Te da un crecimiento inimaginable, mi amado. Pero todo es cuestión de tener una relación y una comunión con nuestro Señor. ¿Sí? Si nosotros no atesoramos lo que Él nos está enseñando, nosotros somos el problema. Y nosotros somos los que hacemos los problemas. Y Él es el Dios de la solución. ¿Sí? El ser humano es lo que ha hecho siempre. Hacer problemas. No que los problemas ya estén, no. El ser humano se ha encargado de hacerlos. ¿Sí? Y yo he aprendido que yo no nací para eso. Yo aprendí para solucionarlos. ¿Sí? Y todo eso debemos de hacerlo. Gracias te damos, Señor, en este día.